Chips fue un perro héroe de la Segunda Guerra Mundial, conocido por su valentía y servicio en el ejército de los Estados Unidos. Era un cruce entre un pastor alemán, un collie y un husky, y fue donado por su dueño, Edward J. Greene, para el esfuerzo de guerra. Chips se convirtió en parte del programa de perros de guerra, Cat-9 Corps, del ejército estadounidense, que entrenaba perros para tareas como la detección de minas, la entrega de mensajes y la guardia. Chips es más famoso por su participación en la invasión aliada de Sicilia en 1943, durante la Operación Husky. Durante una misión, Chips y su manejador se encontraron con un nido de ametralladoras enemigas. A pesar de estar bajo fuego, Chips se liberó de su correa y atacó a los soldados enemigos, obligándolos a rendirse. Gracias a su acción, varios soldados estadounidenses pudieron avanzar y capturar a los enemigos. Además, se dice que Chips ayudó a detectar y neutralizar otros peligros durante la guerra. Inicialmente, Chips fue condecorado con la Estrella de Plata y el Corazón Púrpura por su valentía. Sin embargo, estas condecoraciones fueron retiradas más tarde, ya que el ejército no permitía oficialmente que los animales recibieran medallas militares. A pesar de esto, Chips fue honrado por su unidad y recibió una cinta de servicio por su contribución. Después de la guerra, Chips regresó a los Estados Unidos y fue devuelto a su dueño original. Murió en 1946, pero su legado como uno de los perros más famosos de la Segunda Guerra Mundial perdura. En 2018, Disney produjo una película titulada Chips, basada en su historia, aunque con algunas licencias creativas. El 24 de marzo de 1944, durante una misión sobre Alemania, su avión fue atacado por un caza nocturno alemán. Nicholas Alquemade era un sargento de la Real Fuerza Aérea Británica, RAF, y servía como artillero de cola en un bombardero Avro Lancaster. Alquemade se encontró en una situación crítica, su paracaídas estaba ardiendo y el avión estaba fuera de control. El bombardero se incendió y comenzó a caer en picada. Sabía que era casi seguro que moriría, pero prefirió una muerte rápida en lugar de ser consumido por las llamas. Con solo dos opciones, morir quemado o saltar sin paracaídas, eligió lo segundo. Durante la caída, perdió el conocimiento debido a la falta de oxígeno y la velocidad. Alquemade saltó desde una altura de aproximadamente 5.500 metros, 18.000 pies. La nieve y las ramas de los árboles amortiguaron su caída, salvando su vida. Milagrosamente, aterrizó en un bosque cubierto de nieve en las afueras de Halmstad, Alemania. Cuando los alemanes encontraron a Alquemade, no podían creer que hubiera sobrevivido a una caída tan alta sin paracaídas. Inicialmente, sospecharon que era un espía, pero después de investigar los restos del avión y escuchar su historia, quedaron impresionados por su increíble suerte. A pesar de la caída, Alquemade solo sufrió heridas leves, una pierna torcida y algunas quemaduras menores. Los alemanes incluso le dieron un certificado que confirmaba su hazaña, firmado por varios testigos. Más tarde, fue enviado a un campo de prisioneros de guerra, donde permaneció hasta el final del conflicto. Fue llevado a un hospital militar alemán, donde recibió tratamiento. Trabajó en la industria química y vivió una vida tranquila hasta su muerte en 1987. Después de ser liberado, Alquemade regresó a Inglaterra y se convirtió en una celebridad local por su increíble historia. La supervivencia de Alquemade se atribuye a varios factores: la nieve, el bosque donde aterrizó estaba cubierto de nieve, lo que amortiguó su caída. Su hazaña sigue siendo un ejemplo asombroso de supervivencia y suerte. La posición del cuerpo: Alquemade perdió el conocimiento durante la caída, lo que probablemente hizo que su cuerpo se relajara, reduciendo el riesgo de lesiones graves. Las ramas de los árboles desaceleraron su caída y distribuyeron el impacto. Otros casos incluyen al piloto soviético Ivan Chisov y al tripulante estadounidense Alan McGee, quienes también sobrevivieron a caídas extremas. Alquemade no fue el único en sobrevivir a una caída sin paracaídas durante la Segunda Guerra Mundial.
Uno de los barcos más famosos que fue reflotado múltiples veces durante la Segunda Guerra Mundial es el SS West Honaker, un buque mercante estadounidense. Este barco tuvo una historia notable debido a su capacidad para sobrevivir a varios hundimientos y ser reflotado en múltiples ocasiones, lo que lo convirtió en un símbolo de resistencia durante la guerra. Historia del SS West Honaker. Primer hundimiento y reflotamiento. El SS West Honaker fue atacado por submarinos alemanes, U-Boats, en el Atlántico. Tras ser torpedeado, el barco se hundió parcialmente, pero fue reflotado y reparado para volver al servicio. Segundo hundimiento y reflotamiento. Nuevamente, el barco fue atacado por fuerzas enemigas, esta vez en el Mediterráneo. A pesar de los daños, fue rescatado y reparado una vez más. Tercer hundimiento y reflotamiento. En otra misión, el SS West Honaker fue alcanzado por bombas o torpedos, pero su tripulación logró mantenerlo a flote lo suficiente para que fuera reflotado y reparado de nuevo. Cuarto y quinto hundimientos. El barco continuó siendo un objetivo prioritario debido a su importancia en el transporte de suministros. En cada ocasión, aunque gravemente dañado, fue reflotado y regresó al servicio. Razones de su resistencia. Diseño robusto. Los barcos mercantes de la época, aunque no eran buques de guerra, estaban construidos para soportar condiciones adversas. Esfuerzos de la tripulación. La habilidad y determinación de las tripulaciones fueron clave para mantener estos barcos a flote y lograr su rescate. Importancia estratégica. Los aliados necesitaban desesperadamente barcos para transportar suministros, por lo que se invertirán recursos en reparar y reflotar naves como el SS West Honaker. Tsutomu Yamaguchi nació el 16 de marzo de 1916 en Nagasaki, Japón. Trabajaba como ingeniero naval para Mitsubishi Heavy Industries, especializado en diseño de barcos petroleros. En 1945, fue enviado a Hiroshima para una misión de trabajo temporal. El 6 de agosto de 1945, Yamaguchi estaba en Hiroshima cuando Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica, Little Boy, sobre la ciudad. A las 8:15 de la mañana, mientras caminaba hacia el lugar de trabajo, vio el destello cegador de la explosión. Yamaguchi estaba a solo 3 kilómetros del epicentro de la explosión. La onda expansiva lo lanzó por los aires, quemó gravemente la parte superior de su cuerpo y le reventó los tímpanos. A pesar de sus heridas, logró refugiarse en un refugio antiaéreo. Al día siguiente, regresó a Nagasaki. El 9 de agosto de 1945, apenas 3 días después de la explosión en Hiroshima, Yamaguchi estaba en Nagasaki. Aunque herido y vendado, decidió ir a trabajar para informar a sus superiores sobre lo sucedido. A las 11:02 de la mañana, mientras relataba su experiencia, Estados Unidos lanzó la segunda bomba atómica, Fat Man, sobre Nagasaki. Yamaguchi estaba a solo 3 kilómetros del epicentro de esta explosión también. Milagrosamente, sobrevivió nuevamente. Yamaguchi sufrió graves quemaduras, pérdida de audición y otros problemas de salud debido a la radiación. Sin embargo, logró recuperarse y continuó trabajando para Mitsubishi después de la guerra. Se convirtió en un defensor de la paz y el desarme nuclear. Durante décadas, Yamaguchi fue conocido como un Hibakusha de Nagasaki. En 2009, el gobierno japonés lo reconoció oficialmente como un sobreviviente de ambas bombas atómicas, convirtiéndolo en el único caso confirmado de una persona en ambos ataques. Yamaguchi dedicó gran parte de su vida a contar su historia y a abogar por la eliminación de las armas nucleares. En una entrevista, dijo: "Tuve la suerte de sobrevivir, pero es triste que tantos otros murieran. Las armas nucleares no deben existir en este mundo". En 2006, publicó un libro de memorias titulado Ikasareteiru Inochi, La vida que se me ha permitido vivir. También apareció en el documental Nihuu Ibaku, doble exposición a la radiación, donde compartió su experiencia. Tsutomu Yamaguchi falleció el 4 de enero de 2010 a la edad de 93 años. Su historia es un recordatorio impactante de los horrores de las armas nucleares y de la resiliencia del espíritu humano. Hoy, su familia continúa compartiendo su mensaje de paz y esperanza.
Yamaguchi no fue el único doble Hibakusa, pero sí el único reconocido oficialmente por el gobierno japonés. Su esposa también estaba en Nagasaki durante la explosión y sobrevivió, aunque sufrió los efectos de la radiación. Wilhelm Canaris, 1887 a 1945, nació en Alemania y comenzó su carrera militar en la Marina Imperial Alemana durante la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, se unió a la Reichswehr y más tarde fue nombrado jefe de la Abwehr, la agencia de inteligencia militar alemana, en 1935. Canaris era un hombre culto, políglota y tenía un aire de sofisticación que le permitía moverse en círculos aristocráticos y diplomáticos. Esto le ayudó a ganarse la confianza de muchos, incluidos altos funcionarios nazis. Aunque Canaris ocupaba un puesto clave en el régimen nazi, desde muy pronto comenzó a tener dudas sobre Adolf Hitler y sus políticas. A medida que la guerra avanzaba, Canaris se convirtió en un opositor secreto al nazismo. Utilizó su posición en la Abwehr para proteger a judíos y disidentes, ayudando a varios a escapar de Alemania y evitando deportaciones a campos de concentración. También saboteaba operaciones nazis filtrando información a los aliados. Canaris trabajó en estrecha colaboración con grupos de resistencia dentro de Alemania, como el Círculo de Conspiradores que intentó asesinar a Hitler en el atentado del 20 de julio de 1944. Canaris era un maestro del disfraz y la manipulación, haciéndose pasar por un aristócrata refinado y desinteresado en la política, lo que le permitía ganarse la confianza de figuras clave dentro y fuera de Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial, su apariencia de hombre culto y sofisticado le permitió mantener una red de contactos internacionales, incluyendo espías británicos y estadounidenses, con quienes compartía información de manera encubierta. A pesar de su habilidad para mantener su doble vida, Canaris finalmente cayó en desgracia. Después del fallido atentado contra Hitler en 1944, la Gestapo comenzó a investigar a los conspiradores. Canaris fue arrestado en julio de 1944 y acusado de traición. Durante su encarcelamiento, fue sometido a interrogatorios y torturas, pero nunca reveló toda la extensión de sus actividades contra el régimen nazi. Wilhelm Canaris fue ejecutado el 9 de abril de 1945 en el campo de concentración de Flossenbürg, justo unas semanas antes del final de la guerra. Según los informes, enfrentó su muerte con valentía y dignidad. Después de la guerra, su papel como opositor secreto al nazismo salió a la luz, y hoy es recordado como una figura compleja y contradictoria, un hombre que sirvió a un régimen tiránico mientras trabajaba en secreto para derrocarlo.